Amén. Gloria a Dios, pueblo. Dios te bendiga. Te saluda el hermano Fernando. En este tiempo devocional hemos iniciado unos cortos mensajes sobre una serie llamada Jesucristo y el Tabernáculo. Y hemos hablado sobre el atrio, sobre la puerta del tabernáculo, sobre el altar de bronce. Y hoy vamos a estar hablando sobre el lavacro o la fuente de bronce. Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21, dice así la palabra del Señor. Versículo 17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Aleluya. Es interesante que Dios menciona dos veces que Aarón y los hijos necesitaban lavarse las manos y los pies antes de que entraran al lugar santo. Dos veces Dios menciona y les dice que necesitaban lavarse los pies y las manos porque si no iban a morir. Necesitaban lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Esto me habla de que Dios es un Dios santo, de que Dios no permite que uno entre al lugar santísimo, al lugar santo, con nuestras manos sucias o nuestros pies sucios. Y Dios le recarga y le dice a Moisés que se asegure que Aarón y sus hijos, antes de entrar al lugar santo, se lavasen las manos y los pies. Sabe de que al igual que el altar de bronce, el lavacro tiene varias enseñanzas importantísimas para nosotros. La fuente o el lavacro era de bronce, tanto la base como la fuente, y estaba frente del tabernáculo, y era el altar de bronce que contenía agua. Ahora, la palabra de Dios no nos dice las medidas ni el tamaño, así que en realidad no sabemos cuánta agua le cabía. Solo Dios sabe el por qué no nos dio las medidas o el tamaño, y no nos toca a nosotros, o no podemos adivinar ni queremos especular más allá de lo que la Biblia dice. Ese es el problema de muchos de nosotros. Muchos de nosotros predicamos la palabra del Señor especulando, pensando, queriendo nosotros interpretar la palabra de Dios o queriendo interpretar a Dios a nuestra manera, y nos metemos en problemas. ¿Cómo he oído predicadores queriendo especular sobre la palabra de Dios? Queriendo agregarle cosas que ni están ahí. Hay cosas, hay misterios que la palabra de Dios no nos dice. Hay cosas que no vamos a entender hasta que lleguemos hasta el cielo y el Señor Jesucristo nos explique. Hay cosas, hay eventos, hay situaciones que Dios no quiere que sepamos más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso muchos predicadores o pastores o predicadores de la palabra se meten en problemas al querer especular más allá de lo que la Biblia dice. Nos metemos en cosas que ni deberíamos de meternos.
que la palabra no tiene una descripción o no nos indica o no nos da órdenes o no nos dice nada al respecto, pero estamos nosotros ahí especulando, queriendo resolver cada situación, cada problema. Hay momentos donde Dios quiere que nosotros nos callemos y dejemos que la palabra de Dios solamente hable. Y eso es mejor. Que la palabra de Dios nos ministre a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Porque es cuando la palabra de Dios, cuando te habla, cuando haces a un lado la especulación y te metes a la doctrina, la sana doctrina de Dios, es allí donde la gente empieza a recibir el maná, el pan fresco, porque la palabra no necesita nuestra ayuda. Hay momentos que Dios no nos dará los detalles del porqué de las cosas. El por qué pasó lo que pasó. El por qué Dios lo hizo de esa manera. El por qué Dios hizo lo que hizo. El por qué Dios se movió de esa manera. El por qué Dios se glorificó de esa manera. El por qué Dios obró de esa manera. No lo entendemos, pero Dios sí. Muchas veces Dios no nos dará los detalles. Así como no nos dio los detalles de las medidas, del tamaño del lavacro. Porque Dios es soberano y sabe el porqué. Hay situaciones que Dios no te dará los detalles de tu vida, de tu familia, de tu ministerio. Hay veces que Dios no nos dará los detalles del porqué de las cosas. El porqué pasó lo que pasó, como lo he mencionado. El porqué de la enfermedad, el porqué de una muerte de un ser querido. Pero Dios es soberano y Él sabe el porqué de las cosas. No nos toca a nosotros cuestionarlo ni dudar de Él. Solamente nos toca confiar en Él, saber que Él está en control de todo. De todo, aleluya. Y la fuente de bronce tenía una base de bronce. En esto se diferenciaban los demás muebles. Las varas, los anillos, los cuales eran para transportar, para mover el mueble de un lugar a otro. Nos indica que estos muebles estaban sobre la tierra, que no eran terrenales, sino que eran del cielo. Es decir, eran una sombra de las cosas celestiales. El lavacro, al tener un pie que lo conectaba con la tierra, nos habla que este mueble está relacionado más con la vida terrenal que lo relacionado con lo celestial. Aleluya. Espiritualmente hablando, en este mundo lleno de inmundicia y de pecado, el lavacro es el lugar donde las manos y los pies de los redimidos de Dios se requería el uso del lavacro. Este mueble era de bronce pulido y brillante y reflejaba la luz del altar como si fuera un espejo, y su brillantez nunca disminuía, ya que estaba hecho de los espejos de las mujeres de Israel que habían ofrendado para el tabernáculo. Aquellos espejos que eran instrumentos de vanidad y orgullo, Dios los transformó en un instrumento de limpieza. Sabes que al igual que a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos rebeldes, orgullosos, vanidosos, nos creíamos la gran cosa, hasta que vimos nuestra inmundicia. Hasta que vimos nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra vanidez, nuestra vanagloria. Y vimos nuestros pecados allí señalados, como viéndonos en los espejos del lavacro. Hoy la palabra de Dios nos señala nuestros pecados, nuestras caras, nuestras manos sucias. Es solo la palabra de Dios que nos limpia y nos hace ver nuestra condición, nuestro carácter, para ser limpios y así vivir la palabra, convirtiéndola en ella nuestra regla de fe y conducta. Es la fuente de bronce
donde Aarón y sus hijos necesitaban lavarse antes de entrar al lugar santo. La consecuencia de no hacerlo era la muerte. Hoy en día tenemos predicadores con las manos sucias, con los pies sucios, con un corazón sucio, con una mente sucio, ministrando allí en el altar, porque no pasan tiempo en oración, porque no pasan tiempo consagrando sus vidas, buscando su rostro. Y como consecuencia, la misma iglesia se está muriendo, los mensajes no llegan, los mensajes no hacen cosquillitas a los oyentes. Por eso la iglesia no ha regresado, porque los mensajes están fuera. Porque no se predica sana doctrina. Predicamos de todo, pero menos sana doctrina. Ya no se oye el clamor en el altar. Ya no se oye los gemidos. Ya no se oye las alabanzas de adoración. Ahora parecemos artistas allá arriba en el altar, con mensajitos de prosperidad, de llevarte a otro nivel, de que Dios te quiere hacer esto, de que Dios te quiere dar, sin conocer la vida de la persona. Profetizamos muy a la ligera, como si fuera Dios un Aladín. Cuando nos acercamos o cuando ministramos en el altar, con nuestras manos y nuestros pies sucios, con nuestro corazón sucio, con nuestra mente sucia, sin unción, sin oración, sin entrega, sin consagración, hermano, estamos destinados a la muerte espiritual. Tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y a igual como en los tiempos del tabernáculo, Dios, hermanos, Dios demanda que nosotros nos lavemos en el lavacro espiritual que es su palabra para poder, hermanos, estar llenos de su presencia, llenos de su palabra y no enfrentarnos a la muerte espiritual. Porque el lavacro nos habla de Cristo. Cristo era el lavacro, la palabra viviente. El agua en el lavacro nos habla de la palabra de Dios escrita. Esta fuente de bronce, el lavacro, nos enseña la santificación por medio de la palabra de Dios. Es solamente aquí, abajo, entre la suciedad y la contaminación de la tierra, que el ministerio del lavacro, su ministerio es necesario, porque una vez que estemos en el cielo, los pies de los creyentes no podrán ser nunca manchados, ni sus pies ni sus manos. Salmo capítulo 19, versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, guardando tu palabra. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Aleluya. Santiago capítulo 1 versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Que la palabra de Dios es un espejo. Nos da una imagen clara y verdadera de lo que somos, como Dios nos ve, pero también nos da una visión de lo que podemos ser a través de Cristo. Aleluya. Y los israelitas, cuando traspasaban la puerta del tabernáculo, luego llegaban al altar de bronce donde daban su sacrificio a los sacerdotes para que ellos pudieran ministrar, y ministraban allí en el altar de bronce, y luego pasaban los sacerdotes, los que ministraban allí en el altar, a la fuente de bronce para lavar, para limpiar sus manos y sus pies. Espiritualmente el creyente es salvo al pasar por Cristo, que es la puerta del tabernáculo, y es
limpiado por la sangre del Cordero en el altar de bronce, donde su pecado es expiado, y después la siguiente experiencia en la vida cristiana de la persona es el bautismo en agua, y después mantenerse limpio a través de la palabra en el lavacro del tabernáculo. Sabes de que, recordando el viaje de los hijos de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, es un tipo del viaje espiritual del creyente. Desde la tierra hasta el cielo y hasta la gloria, podemos ver que el cruzar el Mar Rojo también nos habla de una experiencia espiritual. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 2, no queriendo que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo en agua es una experiencia esencial en nuestra caminata cristiana y un acto de obediencia. O es la palabra la que revela cualquier cosa que necesitamos quitar de nuestras vidas. Esto es exactamente la manera en que Dios nos cambia a través de su palabra y no a través de una filosofía humana o de un libro. Él quiere transformarnos, llevarnos de gloria en gloria, y lo hace mostrándonos con pequeños vislumbres de nosotros, como realmente somos nosotros. Él nos da la fortaleza y el deseo de ser transformado, porque entre más busques a Dios, entre más busques su palabra, entre más te metas con Dios, entre más busques su lugar secreto, entre más te metas al lugar santísimo, más tu vida va a cambiar, más tu vida va a ser transformada por la palabra de Dios, por la unción, por la oración, por la búsqueda de Dios. Aleluya. Pero hay muchos que no pagan el precio. Hay muchos que no queremos pagar el precio y ser transformados por la palabra de Dios. De ser transformados por la oración, por el ayuno, por la búsqueda de Dios. De estar clamando en las madrugadas por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu ministerio, por tu pastor, por tus líderes. Aleluya. Porque no es de todos el pagar el precio. Por eso Dios le advierte a Moisés, le dice que Aarón y sus hijos necesitaban lavarse antes de entrar al lugar santísimo. Porque para servir a Dios se necesita tener un corazón limpio, se necesita tener pies limpios, se necesita tener unas manos limpias, se necesita tener una mente limpia y llena de la presencia de Dios. El altar de bronce, que la sangre quitaba el pecado, y en el lavacro, el agua lavaba constantemente, nos lavaba y nos mantenemos limpios para poder servir al Señor. Oh, mi alma te alaba. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ministrar con la presencia de Dios, con la unción de Dios. Porque déjame decirte que lo podrás hacer sin oración, lo podrás hacer sin la búsqueda de Dios, pero tarde o temprano llegará la muerte espiritual a tu corazón. No se puede servir con manos sucias. No se puede servir con pies sucios. No se puede servir con un pecado escondido.
necesitas confesar tu pecado, arrepentirte, humillarte. Y si hay que dejar lo que tenemos que dejar, sea que seas líder de célula, diácono, maestro, pastor, y arrepentirte y pedirle a Dios perdón. Y busca a Dios en el nombre de Jesús. Seguiremos con estos mensajes. Dios te bendiga, pueblo.